el asunto demasiado de entrada. Bien, bueno, voy a leer esos versículos simplemente para que lo hayamos escuchado y decir simplemente, como siempre, el contexto me parece muy importante, como en la exposición de todos los textos que podamos querer considerar. La primera carta de Pedro se escribe a cristianos, bueno, en la zona de Asia Menor, como todos sabéis, me imagino, en una situación particularmente delicada, porque aquello fue una zona de mucha persecución y por lo tanto, eso es el contexto grande que tenemos que tomar en cuenta. El tema es persecución, sufrimiento. Y esto realmente es la palabra que aquí aparece. Voy a leer a partir del versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pues esto es el texto en consideración. Antes de seguir, bueno, palabra por palabra tiene que ser, simplemente en grandes rasgos, alguna apreciación. Bueno, ese texto ha servido para la doctrina llamada de la bajada a los infiernos del Señor Jesucristo. Realmente aquellos que habéis aprendido de memoria o no de memoria el credo, lo que se llama el credo apostólico, pues sabéis que ahí hay un pasaje donde dice que Jesús bajó a los infiernos. Bueno, este pasaje precisamente pues se tiene como base de esto. Ahora, hay una curiosidad que quiero mencionar, y esa curiosidad es simplemente también históricamente, en la teología histórica nos damos cuenta que este pasaje de que Jesucristo bajó a los infiernos no forma parte digamos, del credo original. De hecho, en el credo niceno-constantinopolitano del año 380 aproximadamente, no hay ninguna referencia a esto. Es una doctrina que luego entró en ese credo ya bien entrado en el siglo V. Y la pregunta es realmente, ¿este pasaje realmente da pie a pensar de que Jesucristo entre su muerte y su resurrección haya tenido algún tipo de ministerio en el infierno o en el Hades? Da igual, bueno, yo voy a usar en este caso las palabras de forma intercambiable. Lo primero que tenemos que decir es que aparte de ese versículo, puede haber 3 otras referencias en el Nuevo Testamento donde algunos piensan que puede haber una referencia a ese tipo de ministerio. Lo voy a enumerar brevemente. Se trata de Efesios 4:9, primero de Pedro, capítulo 4, versículo 4 al 6, y del Salmo 16, 8 al 10, que es citado en el libro de los Hechos 2, 25 al 27. A estos otros 3 referencias, tal vez luego, si hay tiempo, voy a decir algo brevemente, y lo voy a decir de antemano. En mi opinión, ninguno de esos versículos habla de algo por el estilo. Pero eso lo digo simplemente ahora, digamos, de una forma preliminar. Entonces, realmente podemos decir que Jesucristo bajó a los infiernos. Ahora,
vamos a suponer por un momento de que esto eh, hubiera sido así. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo allí? Y allí hay básicamente dos posturas. La primera postura dice que él estaba aquí, bueno, como dice aquí, predicó a los espíritus encarcelados. Eso se entiende en algunos casos como simplemente una proclamación de su victoria, sin que esos espíritus, ahora sin entrar de quién se trata, pues tuviese algún tipo de posibilidad de respuesta afirmativa o negativa. Esto es una posibilidad que goza, digamos, de bastante popularidad en círculos evangélicos. La otra es, y esto sí que es, también se oye, me parece ya bastante más complicado que la que acaba de mencionar, y es que efectivamente Jesucristo baja allí para predicar el Evangelio, lo cual quiere decir que algunos toman este pasaje como si Jesucristo hubiese dado una, llamarlo así, segunda oportunidad para personas que han muerto antes de su venida para convertirse. Bueno, esta ni siquiera la voy a considerar porque me parece que va en contra de todo lo que el resto del Nuevo Testamento dice. Bueno, si alguien por si acaso tiene una pregunta específica en cuanto a esto, adelante, pero no voy a mencionarla particularmente. Bueno, con esta introducción, ahora vamos a entrar en el texto mismo. Bueno, ya he mencionado que el contexto de ese pasaje es el tema de los sufrimientos, del padecimiento, y esto es la palabra clave con la cual el versículo 18 va a entrar. Y ahora hay una cosa que es un principio que es muy importante en la exégesis, que es el principio de la analogía, lo cual quiere decir que no es buena idea cimentar o poner una doctrina, cualquier doctrina, solamente sobre un versículo máxime si se trata de una doctrina, digamos, difícil de encontrar en otros sitios. Quiere decir que lo que, lo que vamos a sacar de un texto tiene que corresponder con la escritura, digamos, en términos generales. Bueno, ese texto empieza con las palabras porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Bueno, igual o también se refiere obviamente a las personas que escucharon la lectura de esa palabra o incluso tenían la posibilidad de leerla tal vez, igual como aquellos en Asia Menor. O sea, esto es el tema principal, los padecimientos de Cristo. Y luego añade y dice una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Bueno, hasta aquí realmente no hay problema ni expositivo ni teológico de ninguna manera. Para llevarnos a Dios, sigue Pedro siendo a la verdad muerto en la carne. Bueno, cuando llegamos ya al final de ese versículo, realmente tenemos que tomar algunas decisiones. Lo primero que tenemos aquí son dos expresiones que se corresponden, por lo menos a primera vista. La primera es la palabra a la verdad muerto en la carne. Bueno, con la palabra muerto, literalmente si buscamos el texto griego, podríamos incluso traducir matado o puesto muerto. O sea, esto obviamente se refiere a su crucifixión y su muerte real en la cruz. Y luego dice en la carne. Y ahora tenemos una expresión que hay que tomarlo
en cuenta lo que significa. A primera vista uno podría pensar, vale, pues si aquí dice carne, pues entonces es una referencia, digamos, a lo que nosotros entendemos de carne. O sea, carne en contraste o en comparación con espíritu o alma. Lo cual, si pensamos esto nos va a llevar a un problema, porque entonces tenemos que decidir cuál es el significado de la palabra espíritu que tenemos en la segunda parte. No nos va a quedar otra forma de entenderlo que entenderlo como el espíritu de Jesucristo, o sea, su parte inmaterial y, ojo, según su humanidad. Sin embargo, esto, en mi opinión, contradice a lo que esa expresión carne significa. O sea, carne no solamente es lo que nosotros podemos tocar, o sea, nuestra parte material, sino carne se refiere a su parte humana en términos generales. Y la razón por la cual podemos decir esto la tenemos en Juan capítulo 1, 14. Es un pasaje que todos lo conocemos. Juan 1, 14 lo voy a leer y dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿vale? Y aquí lo tenemos. O sea, lo cual quiere decir que Jesucristo no solamente asumió un cuerpo, ¿vale? Sino él asumió también el espíritu humano. Bueno, los que habéis leído mi libro sabéis que no hago una distinción entre espíritu y alma. En mi opinión son sinónimos, pero aunque pensáramos que espíritu y alma son dos cosas distintas, pues ese versículo dice claramente, eh, aquí estamos hablando de su encarnación, o sea, en la parte carne, esto sería aquí la parte correspondiente de su naturaleza humana, ¿vale? Y tengo entendido que Pedro lo usó aquí exactamente en el mismo sentido. Y luego, en la segunda parte, bueno, y esto simplemente habla de su muerte real. O sea, cuando decimos y confesamos que Jesucristo murió en la cruz, pues estamos hablando de eso. Obviamente murió según su naturaleza humana, no según su naturaleza divina, porque Dios no puede morir. Y luego dice, pero vivificado, el texto griego pues habla de, bueno, literalmente puesto con vida, o sea, vivificado, hacer que vive de nuevo en espíritu. Y ahora la pregunta sería, eso en espíritu que tenemos aquí en el texto griego, simplemente tenemos la palabra pneuma en la forma del dativo. Bueno, para aquellos que habéis estudiado griego, sabéis que el dativo puede tener diferentes significados y sin querer entrar en todos los detalles porque ni tenemos tiempo para eso, ni tal vez es el momento de hacerlo, pues quiero decir que a raíz de lo que acabo de decir en cuanto al significado de la palabra carne, pues aquí simplemente la palabra espíritu debe de ser una referencia al Espíritu Santo. Porque además esto tenemos expresado en otros lugares de la Escritura, por ejemplo en Romanos capítulo 1 y en otros sitios, que es la función del Espíritu Santo, que tenía una función esencial en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Sé que en la Reina Valera, yo no sé qué traducción cada uno ahora tiene delante suyo, pero en la Reina Valera que yo suelo usar, edición del año 1960, espíritu pues sale en minúsculas, lo cual nos induce a pensar que aquí estamos hablando de su espíritu humano. Y personalmente creo que el texto no da pie a esto. Entonces estamos hablando aquí simplemente del hecho de que Jesucristo realmente murió, pero por interacción del Espíritu Santo otra vez volvió a vivir
obviamente según su naturaleza humana. Y ahora, llegado a ese punto, se desarrolla, vamos a ver el argumento de Pablo de una forma, vamos a decirlo así, de una forma lateral, o sea, no es el argumento principal. Realmente ese pasaje en cuestión no forma parte realmente del argumento principal, sino es algo que podríamos decir casi una frase subordinada, donde él menciona algún aspecto de su ministerio que realmente con el tema principal no directamente tiene que ver, ¿vale? Es un poco de información que tenemos, casi podríamos decir de forma, bueno, no, obviamente no voy a decir casual, pero no es el tema principal, el tema que estamos tratando. Entonces, si aquí estamos hablando del Espíritu Santo, esa palabra en el cual se refiere obviamente al Espíritu Santo, en el cual se fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, suponiendo que esas dos posibilidades que antes mencioné no son las posibilidades que realmente son la meta de esa frase, sino que estamos ante una tercera posibilidad que yo creo que es la auténtica, pues entonces uno se pregunta en qué sentido se puede usar esa expresión. La tenemos en el mismo, en la misma carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, donde dice, 1 Pedro 1, 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, de lo que Pedro habla aquí es que el Espíritu Santo, que además aquí se relaciona con Cristo, que es el Espíritu de Cristo, este Espíritu hablaba a través de los profetas. O sea, esto es la primera vez que Pedro habla de ese fenómeno, para decirlo así. Quiere decir que el Espíritu de Cristo, lo cual quiere decir que Cristo mismo, habla a través de los profetas. Y esto me parece que es un pasaje, primero de Pedro 1:11, que es crucial, fundamental para un entendimiento de lo que viene aquí en el versículo 19. Quiere decir, en este mismo espíritu, Cristo predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicar también es una palabra muy interesante. Y de esa palabra, bueno, vamos a hablar en un momento, porque lo que ahora, tal vez para romper el orden, lo que tenemos que responder es a la pregunta, bueno, si Cristo no bajó a los infiernos, si Él no evangelizó o no proclamó, entonces, ¿de qué exactamente estamos hablando aquí? Si esto no fue la creencia original de la iglesia primitiva, entonces, ¿cuál fue la idea original que Pedro tenía? Bueno, esa es la pregunta. Y obviamente, antes de entrar en ese tema de a quién predica, vamos al versículo 20 y aquí vemos en ese versículo 20 el contexto histórico. O sea, estamos hablando de espíritus, como dice al final del versículo 9, que, dice el versículo 20, en su tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Y aquí está hablando el versículo 20 de los tiempos de Noé. La tercera solución a ese versículo, o a estos tres versículos, que en mi opinión es la que mejor se ajusta al contexto y a una exégesis cuidadosa y al resto de la doctrina del Nuevo Testamento, es simplemente tomar esa actividad de Noé
en su momento, cuando él construyó el arca, como el momento que da cumplimiento a estos hechos. Quiere decir que el contexto en el cual hablamos de esa predicación es el contexto de los tiempos de Noé. Bueno, eso simplemente lo digo de antemano para que luego tal vez es un poco más fácil entender lo que voy a decir ahora. Volvemos al versículo 19. La palabra predicó o predicar es una palabra que no es, y esto creo que es bastante de conocimiento común, no es la palabra evangelizo o evangelizomai, lo cual quiere decir es proclamar el evangelio, sino es la palabra kerizo, ¿vale? Ahora, bien es cierto que esto en sí no tiene por qué hacer una gran diferencia, porque en los evangelios a veces se habla de Cristo que él predicó, que hizo o que él predicó evangelizoma, o sea, que se proclamaba las buenas nuevas. Se usan ambas cosas. Lo que es muy curioso, que aquí se usa la palabra querizo, que es la proclamación, digamos, de un enviado, como se dice en español, de un mandado, ¿vale? Y si vamos ahora a la segunda carta de Pedro, al capítulo 2, tenemos ahí el versículo 5, que en mi humilde opinión, pues nos da la clave para entender ese detalle. Porque ahí Pedro se refiere a la misma situación y dice lo siguiente. Dice, y si no, sí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y ahora añade una cosa, pregonero de justicia. Y ahora hay una cosa muy curiosa. Esa palabra pregonero en cuanto a su raíz en el griego es exactamente la misma raíz que tenemos allí en el capítulo 3, en ese versículo que acabamos de mirar, versículo 19, solamente se usa aquí el sustantivo, ¿vale? Kerix, pero es la misma palabra, lo cual quiere decir que ese versículo 5 nos da una información que es bastante interesante, y esa información es que Noé era pregonero de justicia. Quiere decir que en ese tiempo, cuando él construyó el arca, que según mi entendimiento, basándome en el capítulo 6 del libro de Génesis, duró 120 años, en ese tiempo él predicó, bueno, el evangelio, no el evangelio como nosotros lo conocemos hoy en día, obviamente porque Cristo no había muerto, pero él proclamó, o sea, él proclamó el mensaje de la salvación por el arca del diluvio que iba a venir. Esto estoy seguro era digamos, el centro de su mensaje. Bien, entonces volvemos a nuestro versículo. Fue y predicó, proclamó, hizo una proclamación como mandado, como enviado. No hay que olvidar que Noé era profeta y ya hemos visto en el primer capítulo, en el versículo que acaba de mencionar, que como profeta él hablaba con el Espíritu de Cristo, ¿vale? No olvidemos que es el mismo Pedro que nos recuerda de este hecho. Bueno, ¿a quién predicó? Dice aquí, a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Algunos dicen que esto, como sale la palabra espíritu, pues pueden ser demonios que ahora están confinados. Bueno, el texto no habla estrictamente de esto. La palabra espíritu no solamente tiene una referencia a, digamos, a ángeles, en este caso serían ángeles malos, o sea, los ángeles caídos, sino la palabra espíritu también se usa en Hebreos capítulo 12, versículo 23, en referencias
a personas. ¿Vale? Voy a leerlo del capítulo 12 de Hebreos, Hebreos 12, versículo 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un versículo que habla en ese caso de personas, bueno, en ese caso de, bueno, llamamos los santos, de creyentes, de personas que han muerto en su fe en Jesucristo. Ahora, lo único que quiero decir con esa argumentación es que la palabra espíritu, no en muchos versículos, pero en algunos, se usan también en cuanto a personas que han fallecido, que ya no viven, pero que están en lo que podríamos llamar el estado intermedio, o sea, entre la resurrección física, que ocurrirá en el día cuando Cristo vuelva, y su muerte. Lógicamente, de momento, esto es lo que ya han ido a la eternidad, pues en el libro de Apocalipsis son llamados almas, ¿vale? Y tengo entendido que la palabra alma y espíritus en el Nuevo Testamento son usados de forma intercambiable. Bien, a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿en qué sentido podemos entender esto? Bueno, lo podemos entender de la misma manera como en el capítulo 4, en el versículo 6, o sea, solamente unos versículos más tarde, Pedro habla de que el Evangelio ha sido predicado a los muertos. Bueno, y no es una referencia, de nuevo, a esa idea de que esa gente han tenido una segunda oportunidad, sino esto es simplemente una referencia a la gente que han muerto, o sea, que ya no viven. Ellos han recibido el Evangelio, en el versículo 6 dice, por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que son espíritus que en su momento, o sea, personas que en su momento, en los tiempos de Noé, bueno, eran sus contemporáneos, pero ahora están encarcelados. Quiere decir que están en este sitio que en el Evangelio de Lucas se describe de una forma terrible con ese hombre que pide que por lo menos se mande a alguien, a su hermano, para que le avise de este lugar terrible. Bueno, de eso estamos hablando. Por si acaso, si esto no quedase claro, Pedro mismo lo define. Esos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Lo dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. O sea, nos damos cuenta que en estos, vamos a suponer, 120 años de predicación de Noé, ¿cuántos se habían convertido? Y la respuesta es ninguno. Bueno, yo suelo decir que a Noé nunca le hubiesen dado el título predicador del año, ¿vale? Porque su ministerio realmente, eh, según nuestras ideas, bueno, de megalo iglesias y de iglesias grandes, del igle crecimiento, como se dice, bueno, ese hombre era un fracaso, o sea, nadie se había convertido. Bueno, desobedecieron y por lo tanto los que entraron en el arca simplemente fueron 8 personas y nadie más. Y aquí luego dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí lo tenemos, mientras se preparaba el arca. Y luego, bueno, el resto ya es fácil de entender. Bueno, esto sería una exposición breve de esos versículos, tal y como lo entiendo. Luego seguramente pues habrá preguntas, si los sé responder, pues no lo sé, lo veremos. Pero es
digamos, la versión o la interpretación de ese texto que más me convence. Ahora, simplemente, para terminar esa media hora que debería ocupar, mencionar simplemente las otras tres posibilidades de que esa doctrina de que Cristo haya bajado a los 7 infiernos se pudiera encontrar en el Nuevo Testamento. Personalmente no creo, pero por lo menos quiero mencionarlo, ¿vale? Para tener un cuadro más completo. Bueno, son 4. De uno ya hemos hablado, es 1 Pedro 3, 18 y 19. El segundo lo he mencionado brevemente, que es 1 Pedro 4, 4 al 6, cuando se dice que el Evangelio ha sido predicado a los muertos. Bueno, de nuevo, la explicación más fácil, y creo que también se ajusta más al contexto, es que el Evangelio ha sido predicado a los que ahora, en ese momento, cuando reciben la carta de Pedro, están muertos, juzgados en la carne, pero que vivirán para siempre. Luego hay otros dos, y voy primeramente con el primero, que es Efesios capítulo 4, y es el versículo 9, Efesios 4, 9. Voy a leerlo a partir del versículo 7 para que estemos un poco en el contexto. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos entienden ese versículo 9 en ese sentido, que ellos entienden que esto habla de un descenso de Cristo, bueno, a las partes bajas, que ellos entienden que es el Hades o es el infierno. ¿Qué se puede decir en cuanto a esto? El argumento de Pablo en ese contexto, y de nuevo voy a ser muy breve porque no disponemos de tanto tiempo. El argumento de Pablo es sencillamente que la ascensión de Cristo, porque de eso está hablando, de su vuelta al Padre, que la ascensión de Jesucristo presupone que él antes descendió. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es lo contrario de la ascensión, y lo contrario de la ascensión sería lo que podríamos llamar su venida en la carne o su encarnación. La expresa lo más profundo de la tierra, tiene su base en el Salmo 139, es una expresión del Antiguo Testamento. Si vamos un momento al Salmo 139, y el versículo 15, 139, versículo 15, que dice lo siguiente: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces, claro, nadie va a decir que el salmista, cuando su madre estaba embarazada, pues estaba en el infierno. Obviamente esto sería absurdo, ¿vale? Es una expresión que viene del Antiguo Testamento, y lo más profundo de la tierra simplemente quiere decir escondido, o en esta tierra donde estamos ahora, en esa esfera donde vivimos. Y como último, tenemos el Salmo 16, los versículos 8 al 10, que es citado en el libro de los Hechos. Bien, entonces no voy a leer ambas cosas para ahorrar un poco de tiempo, sino simplemente voy a leerlo según lo tenemos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, y es el versículo, a partir del versículo 25.
al 27 y luego voy a leer el 30 y el 31. Dice, porque David dice de él, de Jesucristo, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, bueno, el argumento creo que se entiende bien, que algunos dicen que aquí la referencia al Hades es una referencia a este, bueno, ministerio o esa instancia, como queremos llamarlo, de Jesucristo en el infierno, en el reino de los muertos. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, la palabra Hades, que corresponde en ese caso a la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, es simplemente usado en hebreo como expresión hiperbólica o metafórica de muerte. O sea, la palabra Hades no solamente habla de un lugar, también lo habla, pero en muchos casos simplemente es una referencia al hecho de la muerte. Y aquí quiere decir que Jesucristo no permaneció bajo. Y esa interpretación armoniza perfectamente con la interpretación de Pedro mismo, curioso, que fue Pedro en Hechos 2, 30 y 31. Bueno, voy a leerlo también. Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces vemos incluso que la construcción, que otra vez es una referencia a ese salmo, donde podemos ver la palabra Hades, que es paralela a la palabra corrupción o muerte. Bien, bueno, con esto quiero terminar mi parte. Sinceramente, yo no sé si, como no, bueno, de momento veo exactamente 3 personas, eh, y sinceramente, siendo una persona que estoy acostumbrado a mirar a la gente en los ojos y cuando los tengo por delante y bueno, escuchar su malestar o su aburrimiento, pues lo noto de una forma directa y puedo reaccionar. Ahora no noto absolutamente nada. O sea, esto viendo es casi como mirar un acuario. Por lo tanto, no tengo ni idea si esto se ha entendido bien lo que acabo de decir o no. Por lo tanto, espero que esto termine pronto y podamos vernos. Pero bueno, espero que por lo menos se haya entendido un poco lo que quería decir. Y ahora, César, si andas por ahí, ¿ahora qué hacemos? Sí, hola José. Sí, Muchísimas gracias. Ha sido espectacular tu exposición de los versículos, como siempre. Y bueno, nuestro deseo era poder abrir oportunidad para que hagáis vuestras preguntas a nuestro conferenciante o alguna interpretación del texto que queráis. Entonces, esta aplicación tiene la opción de levantar la mano. Entonces, conforme vayáis levantando la mano, yo puedo aquí, desde aquí, activar el sonido de quien quiera hacer una pregunta. A ver.
Sí, y puedes también apagarlo si hacen una pregunta que no deben, ¿no? Sí, creo que hasta deja sacarlos de la sala, fíjate. Ah, mira. Bueno, igual nos quedamos con ese sistema, tiene sus ventajas también. Vale, Pedro Pozo está por aquí. A ver. Ya está. Pedro, adelante. Sí, no sé si me oís. No sé si me oís. Os escucho en un sitio Sí, donde hay un poco de yo gente. te oigo perfectamente. No te veo, pero te Ok, oigo. genial. Pues, Juter, simplemente me ha encantado la exposición. Hace poco estuve leyendo bastante sobre este tema porque me intrigaba mucho y descubrí un libro del doctor Michael Heiser, no sé si lo conoces, pero él es un libro bastante nuevo y acaba de hacer un documental, creo que ha salido hace un año o algo así, y él hablaba. Él es un hombre que ha estado estudiando mucho las culturas. Él se quería meter en la mente de un israelita de los tiempos de Moisés, de Noé, de todo esto, ¿no? O sea, entonces, para poder ver todo esto. Entonces, sobre este texto, él decía algo que no sé si alguna vez lo has escuchado, pero quería saber tu opinión. Él decía que cuando aquí está diciendo que Jesús, Pedro dice que Jesús bajó a visitar a los espíritus encarcelados y te menciona a aquellos que se rebelaron en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé. Si te fijas, la parte que cubre esto que pasa con Noé es Génesis del 6 al 8. Y lo primero que pasa en Génesis 1 es esta rebelión que tenemos, que los hijos de Dios eh, bajaron y se acostaron con las hijas de los hombres. Entonces, él dice que Pedro ahí se está refiriendo a esta rebelión, por eso aquellos espíritus que se rebelaron en los tiempos de Noé, que se está refiriendo ahí, y básicamente él lo que está diciendo es que aquí Pedro está haciendo una alegoría al libro de Enoch, que en el libro de Enoch, Enoch baja al abismo, me parece que es al abismo, precisamente Dios le manda a predicar a los espíritus encarcelados, porque ellos le habían pedido algo como ya que él se llevaba bien con Dios, a ver si él Enoch, le podía pedir a los espíritus, a Dios, perdón, que si les podría perdonar Dios. Y entonces Dios le mandó a visitarlos, a esos espíritus que estaban encarcelados, para decirles que no les perdonaba. Y entonces lo que este doctor Heiser decía era que esto, para los lectores y para Pedro, era una historia bastante conocida, a pesar de que no está inspirado, era una historia conocida, y que él estaba usando eso, que todo el mundo entendía en el momento, para decir que exactamente igual que Enoch bajó a predicar a los espíritus encarcelados, pues también Jesús bajó a darles ese mismo mensaje, que es el mensaje de vosotros habéis perdido. Entonces, lo que él decía básicamente es que seguramente cuando Jesús bajó al abismo, ellos se rieron de Jesús porque creían que habrían ganado, porque él estaba en el reino de los muertos, matando al Mesías, pero básicamente Jesús les bajó a decir que no, que habían perdido y que esto está conectado de alguna manera con el bautismo. Es el mismo mensaje que transmitimos cuando nos bautizamos. No sé si conoces a este hombre o has escuchado algo sobre él, pero simplemente quería preguntarte eso. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, personalmente ese libro aquí, del hombre sí que he escuchado, pero ese libro particularmente no lo he leído, aunque digamos, esa lectura no es nueva. De hecho, se ha aparejado en varias publicaciones. Lo único que quiero decir es, en cuanto al libro de Enoch, en el mismo judaísmo, en el mismo Talmud, hay diferentes opiniones en cuanto a la historicidad de ese libro y la historicidad de todo lo que conlleva. O sea, hay una corriente bastante importante en el mismo judaísmo que no estaría de acuerdo. Entonces, no quiero allí ni entrar ni salir, simplemente estamos hablando obviamente de un libro no inspirado, efectivamente, que en ese caso concreto no está autorizado realmente para servir como base para una argumentación, pero los mismos judíos no estaban de acuerdo en cuanto a si este libro se debería admitir, digamos, en cuanto a la argumentación de lo que tú acabas de mencionar. No sé si eso en el libro sale, pero
había una división. Entonces, claro, uno llega a la conclusión, si esto fuera el tema, realmente no se haría Pedro un favor flaco argumentando, digamos, con un hecho que ya en aquellos tiempos entre los judíos había causado más que un problema, porque no había una sola opinión en cuanto a eso, ¿vale? Entonces, esto personalmente no creo que es una buena idea, digamos, recurrir precisamente a esa historia para apoyar, pues, cierta postura. ¿Sí? Muy bien, gracias, sí. José. A ver si hay más preguntas. David Pozo me había dicho algo también antes de la conferencia, pero ahora no tiene la mano levantada. Ya sabes que David siempre tiene una posición particular. No, es que seguramente tiene un problema técnico porque es imposible que David se caiga, así que ahora me va a matar. Bueno, nos entendemos, así que no hay problema. Puedo hacer chistes sobre él. Bueno, sí, no lo veo. ¿Alguien más de vosotros, de los participantes, tiene alguna pregunta para José respecto al tema? No veo nadie más. Ah, sí, mira. Ya. Hola. Ya está. Adelante. Sí, ahora incluso tengo imagen. Bien. Muy bien. Muy bien, adelante. La pregunta no es técnica ni doctrinal, solo le quería pedir a José si pudiese hacer una conclusión no exhaustiva, pero porque para los que somos legos en el tema, como que nos perdemos con tanta relación. ¿Qué es exactamente lo que tú piensas que significa que Jesús predicó a los muertos? Pero así, ya lo has dicho, solo que en conclusión para la gente más simple, como nosotros. Sí. Voy a resumirlo. Mi conclusión es que Jesucristo no predicó a los muertos ni bajó a los infiernos, sino que lo que estamos hablando aquí es que Jesucristo, a través de Noé, o sea, en el Espíritu de Cristo, él predicó durante 120 años a la generación antes del diluvio. Esto sería en una frase mi postura. Muchas gracias. Bueno, si quiere preguntar más, adelante, solamente para simplificarlo al máximo. Hola, César. Sí, hola, ¿qué tal? No, hola. Es Sí, solo que para veo. decirte que David no sabe levantar la mano, pero que sí quiere decir algo que le deis audio. Que no sabe levantar la mano. Bien, entonces, ¿qué debo de hacer ahora? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues simplemente es lo que yo le estaba comentando a César antes, es que lo que yo entiendo es, como dice en Judas, que dice en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, lo que yo creo personalmente es que aquí lo que sucede es que Jesús baja precisamente a hablar, por decirlo de alguna manera, con estos espíritus, no necesariamente para decirles que se arrepientan ni nada parecido, sino para enseñarles el Evangelio, o sea, enseñarles lo que ha pasado al final. Mira, esto es lo que ha sucedido hasta el final. Y entonces esos ángeles, digamos, que están ahí atrapados, que no se han enterado de lo que ha sucedido, se puedan enterar de que ha sido ya jaque mate. Básicamente ¿Te refieres? estaba rabiando
por no poder levantar la mano. Me conoces bien. Sí. ¿Te refieres al pasaje en Segunda de Pedro? Y me refiero en Judas, en el versículo Ujú, 6, sí. cuando dice que está hablando, bueno, dice el versículo 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los Ujú, ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Personalmente ujú, creo que estos ángeles no son necesariamente ni ángeles ni demonios, sino los ángeles de Génesis 6, ¿vale? ujú, Y que era lo que comentaba un poco Pedro. Y luego, en el siguiente versículo, los compara con Sodoma y Gomorra, sí. a estos espíritus que están encerrados. Dice, como Ujú, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea, de la misma manera que esos ángeles, que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, pero es simplemente, al final este es un texto muy complicado y no podemos saber exactamente a qué se refiere. Pero creo que se sí, refiere a que Jesús fue a decirle a estos espíritus lo que había sucedido. sí, aunque, claro, bueno, ya me imagino que recordarás mi clase de Génesis en su momento, hace muchos años. Perfectamente. Claro, ese texto en Judas no hace esa relación que hace Primera de Pedro capítulo 3, ¿no? Entonces, claro, ya tendríamos que entrar un poco como a entender ese pasaje en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 5, ¿Mm? y tal vez esto sería tema para, para otro momento, pero obviamente personalmente no entiendo que ese versículo 6 se refiere al incidente de Génesis capítulo 6, ¿vale? Creo que conoces Pues sí, mi sí, lo postura, ¿no? conozco. Sí, hemos Sí, hablado vale. sobre este tema Sí, muchas veces. sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, digamos, mi argumento principal en este caso sería simplemente que ni Judas ni el texto paralelo en Segunda de Pedro, digamos, mencionan lo que menciona Primera de Pedro capítulo 3, ¿vale? Pero sí, digamos, la postura, por supuesto, la conozco y sé que hay muchos creyentes que la tienen. Para mí simplemente me queda la pregunta, eh, entonces, por qué haces Jesús esto? O sea, ahí no he encontrado yo la respuesta. Bueno, tú lo has mencionado para comunicarle su victoria. Mm, a mí personalmente ahí me falta un poco el contexto del por qué haría eso. Pero bueno, eh, la otra cosa que tal vez, bueno, no solamente a raíz de lo que tú dices, pero a raíz, digamos, en términos generales, de este, bueno, voy a llamarlo ministerio de ese tiempo de que Jesús haya bajado o pasado supuestamente en el Hades, que es lo que Jesús mismo dice al malhechor que muere con él en la cruz, ¿no? Cuando él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh, bueno, por supuesto, uno podría decir, vale, pues lo que tarda Jesús en proclamar ahí su victoria, bueno, esto era poco tiempo. Eh, obviamente yo no puedo ni afirmar ni negarlo. Lo que pasa es que me llama la atención, digamos, esa afirmación tajante de Jesucristo cuando él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh, bueno, no quiero sonar ridículo ni provocante, como digo, sería un poco raro si Jesús hubiese dicho, mira, me vas a perdonar un poco porque tengo que cumplir con un cometido ahí en el infierno. O sea, lo único que quiero decir es que a mí me parece que lo que Jesús le dice al malhechor me da la sensación de que no prevé un incidente, digamos así, de proclamar su victoria en un lugar muy distinto. Bueno, en fin, pues quería añadir simplemente esto.
Gracias. Muy bien, gracias José, gracias David. Desde Girona querían hacernos una pregunta. Ya tienes audio. Hola. Sí. Pues, Sí. no, la pregunta Hola, Pere. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte. Igualmente, igualmente. No, mi pregunta la acabas de responder ahora, porque mi pregunta era esta de que cuando el Señor le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, le hubiese podido decir, hoy estarás conmigo en el Hades, ¿no? Pero ya tú ya has dado la respuesta. Sí. Y no, Sí. simplemente, entonces, podríamos decir que si hubiese dicho, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham, ¿sería correcto? De Lucas Sí, 16, porque 22. eso digamos, tú que tienes bastante conocimiento de las metáforas hebreas, el seno de Abraham para un judío, bueno, en aquel entonces como es siempre ha sido el paraíso, ¿vale? Es simplemente una expresión sinónima, sí. Tal vez más gráfica. Vale, muchas gracias. Y otra cosa rápida, que otra vez, una vez leí en cuanto a esto de lo que has estado diciendo, de que por qué solo predicó a esta generación de Noé y no a las anteriores, que tampoco en el Antiguo Testamento le obedecieron a los profetas. Sí. Esta pregunta leí, ¿no? Sí. Es una pregunta muy buena a la cual te tengo que decir, bueno, irrespectivamente de qué opinión tengamos en cuanto a esto, no tiene tan fácil pregunta, tal vez, bueno, lo digo tal vez con todo el cuidado del mundo, porque claro, otra vez pues ponga allí la situación de esas personas que están en una situación, digamos, de persecución extrema, sufre mucho, por eso Pedro le quiere animar. Y claro, eso implica de que ellos habrían compartido el Evangelio con sus familiares, con sus amigos, etcétera, etcétera, y lo único que han recogido eran risas en el mejor de los casos, y en el peor de los casos palos y la muerte misma en algunos casos. Y posiblemente el ejemplo, digamos, más drástico en el Antiguo Testamento era el ejemplo de Noé. ¿Por qué? Bueno, porque hasta alguien como Jeremías, que dijo que ya estoy harto de predicar a gente que no me escucha. Bueno, esto, por cierto, ha sido tal vez la experiencia de muchos otros profetas. Pero claro, yo creo que el que se llevó la palma, y me imagino que es la razón por la cual se menciona esto, fue Noé precisamente, ¿vale? Bueno, esto para nosotros tal vez no es tan claro, para creyentes que vienen por parte del judaísmo estaría más claro, porque claro, ellos tenían presente eso de los 120 años, o sea, imaginaos, predicar 120 años, aunque fuera menos, por lo menos durante la construcción del arca, que obviamente no se hizo en una tarde, y nadie, ni uno solo, ninguno, realmente, bueno, se convierte, entre comillas, ¿vale? Ninguno, reacción nula, ¿vale? Y no sé, claro, en ese sentido, me imagino que puede haber servido de ánimo para esos creyentes, por eso posiblemente el ejemplo de Noé. Muchas gracias, un placer escucharte. Bueno, gracias, Pera. Buenas tardes. Soy Pablo desde Gijón. Un saludo para todos. Te veo en el espacio, me hablas de la estación Sí, espacial. estoy en órbita, sí. Gracias al organizador por preparar esto y José por la exposición. Y aprovecho para dar un saludo muy cariñoso a Severiano y a María José, que os veo por ahí, y a José Manuel, Madrid, y a mi hermana Olga, que también está por ahí. Y un saludo para todos, también para los que no os conozco personalmente. Bueno, la pregunta que quería hacer es un poco la que ha hecho Pere, ¿no? Hace un momento. Porque resulta un poco extraño, en base a la explicación que tú has dado, que se hable de predicar a espíritus encarcelados para referirse a cualquier persona que está muerta espiritualmente, ¿no? O sea, si
prescindimos de la interpretación de que no son muertos físicamente, no se fue a predicar al Hades o al lugar de los muertos, y se dice que se está hablando de predicar simplemente a personas que son muertos espirituales. Podría decir entonces que yo le estoy predicando a mi vecina de arriba, le estoy predicando a un espíritu encarcelado. Se podría utilizar la misma expresión, ¿no? No, pero igual no me he expresado bien, me imagino que es el problema. O sea, espíritu encarcelado yo lo entiendo no como una referencia, digamos, de que esas personas estén muertos en sus pecados, no, sino que ahora están encarcelados, que están confinados en, llamémoslo, infierno, o Hades, o como queramos, como aquel hombre que pide auxilio para su hermano en Lucas, ¿vale? O sea, eso igual no lo expliqué bien. No entiendo eso como una referencia a gente que esté muerto en sus pecados. La Biblia habla ahí de estén muertos, ¿vale? Sino que ahora, en aquel entonces no eran contemporáneos de Noé, pero que ahora, cuando Pedro lo escribe, siglos más tarde, están encarcelados. Eso simplemente para explicarlo. Bueno, ya te dejo continuar. Sí, sí, vale. Vale, o sea que pero es una referencia que no estaban encarcelados en su momento, pero están encarcelados ahora. O sea que, hablando en pasado de alguien que murió, está encarcelado, lo podríamos decir en cualquier caso. ¿Hay algún otro lugar en la Escritura que se utilice esa figura para decir que a alguien se le predicó, no aceptó y se hable de esa predicación pasada como que predicó a espíritus encarcelados? En el Nuevo Testamento, que yo sepa, no. Ahora, esto es simplemente algo ahora uso de memoria, no lo he investigado. Pero según algo uso de memoria, no recuerdo, por lo menos. Vale, o sea que en cualquier caso es algo que no... Por eso tiene tanta controversia, entiendo, por eso no es un texto Claro. fácil de explicar, por eso hay diferentes posturas. Pues efectivamente, sí, porque por eso lo he dicho al inicio, yo no esperé, bueno, me faltaba la fe para pensar, bueno, de eso todo el mundo va a apagar el ordenador y decir, vale, pues mira, es que no sé por qué no lo he visto esto nunca. Pues obviamente no digo que esto sea un pasaje que ahora, bueno, ya no habrá ningún tipo de problema. Tiene también mi versión, no está exenta de, bueno, de problemillas, voy a decirlo así. Lo único que digo que de las diferentes posturas que hay, y espero que los haya podido presentar más o menos con por lo menos cierta objetividad, es la que más me convence, ¿vale? No digo que, en fin, pues todo el mundo tiene que ver ahora qué es esto y no hay otra cosa. Yo personalmente digo que me convence más. Ya. Respecto a lo que antes mencionó alguien también del libro de Enoch, que obviamente no forma parte del canon de la escritura y no es un libro inspirado y que no tiene un contenido sustancial para nosotros. Sin embargo, cuando Judas menciona en su epístola a alguien de los que profetizó Enoch, ¿está utilizando ese libro de Enoch o no? ¿O está hablando de un conocimiento obviamente extrabíblico por tradición oral o por escritos de algo que Enoch dijo sobre alguien? Sí. Bueno, lo de la referencia que tenemos en el libro de Judas, en un principio está hablando del mismo libro. Ahora con ese libro de Enoch hay un problema, porque de ese libro es que no tenemos un manuscrito original. O sea, digamos, la versión más completa que tenemos hoy está escrito en el idioma boáirico, que es un dialecto del antiguo cóptico, que sigue siendo, digamos, el idioma en los cultos de la iglesia copta egipcia, pero que ya, bueno, es un idioma extinto. Entonces, en ese idioma, pues tenemos fragmentos, ¿vale? Fragmentos, o sea, lo cual quiere decir que averiguar lo que realmente había en ese libro de Enoch hoy por hoy es prácticamente imposible, porque nos falta simplemente, digamos, la bibliográfica necesaria, ¿vale? Ahora, con
con lo de esa cita del libro de Enoch, indudablemente, que hace Judas, claro, eso no nos permite de cierta manera decir, vale, porque como esto era cierto, y yo, bueno, ya me conoces, yo no tengo ninguna duda al respecto, el hecho de que él menciona de que, bueno, esa parte de los ángeles y de la segunda venida de Cristo, que esto fuera cierto, todavía, claro, no nos permite decir, bueno, el resto del libro también lo tiene que ser, o otras partes. No sabemos simplemente esto. Es que lo único que digo normalmente en ese caso es que, claro, Judas, perteneciendo a la familia de nuestro Señor Jesucristo, pues tendría información privilegiada, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, él usó esto porque, bueno, puede que esta parte, y bueno, vete tú a saber, tal vez también otras partes, se refieren a algo verídico, lo cual no quiere decir que todo el libro esté inspirado. Bueno, es el mismo argumento que se usa porque Pablo cita a Epiménides. Todavía no quiere decir que todo lo que escribió Epiménides, pues, iba a misa. Claro. Entonces, en ese sentido, para responder a tu pregunta, es que realmente nos falta el conocimiento de tener una imagen exhaustiva de ese libro. Muy bien, gracias. Sí, Pablo. Muy bien. Vamos con esta pregunta. Adelante, Pedro. No, sí, sobre este tema, simplemente aclarar simplemente una cosita de lo que dije antes de este hombre. El libro se llama The Unseen Realm y a mí me pareció muy interesante, no sé si me escucháis bien, pero él no estaba intentando decir que el libro de Enoch estuviese inspirado, simplemente que eran, como digamos, igual que lo que usó Pablo, eran simplemente historias populares que la gente de aquel entonces conocía. Y por lo tanto, los escritores bíblicos a veces usaban este tipo de historias populares que la gente conocía, que tienen o no tienen por qué ser ciertas, simplemente pues para decir algo, al igual que nosotros usamos ilustraciones en nuestras predicaciones, que a veces son historias reales o a veces son una ilustración que simplemente ilustra muy bien el punto que queremos transmitir, pero no son una historia de verdad. Hay veces que yo uso, cuando estoy predicando, algo de unos dibujos animados que casi todo el mundo conoce, una historia pues, de cualquier serie o lo que sea. Entonces, él lo que estaba diciendo no era que el libro de Enoch estuviese inspirado, sino que Pedro estaba usando eso para que la gente pudiese entender, la gente de aquel entonces, muchísimo más fácil lo que él quería transmitir. Simplemente eso. No te he entendido del todo bien, pero creo que he cogido la mayor parte. Sí, yo me imagino que este autor pues no quería hablar de una historicidad del libro. Lo que pasa es que de por sí el argumento me parece difícil porque, claro, no sé si él aplicaría el mismo argumento a la cita de Enoch en el libro de Judas, porque ya que una vez que dices, bueno, esto es hiperbólico, o aunque, bueno, no fue histórico, pero bueno, él quería usarlo como un ejemplo, pero luego, ¿qué vamos a hacer con lo de Judas, ¿no? Entonces, no sé, personalmente no me parece el mejor argumento, aunque él no es el único, bueno, tal vez es el último que lo usa, pero es un argumento que ya durante mucho tiempo se ha barajado. Pero digo lo mismo, no sé si me escuchaste bien o si lo he dicho bien. El problema con ese tipo de argumentación es que en aquel entonces los judíos no estaban de acuerdo, ¿vale? No estaban de acuerdo sobre si esa parte a la cual se refiere Pedro, realmente saliendo del libro de Enoch, si lo habría que tomar en serio o no. Había división realmente y en el mismo Talmud esto se refleja. Por lo tanto, yo no sé si esto es el mejor argumento que alguien
que quiere compartir esa postura puede usar. Personalmente creo que mejores argumentos hay, pienso yo. Muy bien, muchas gracias, José. Aquí hay otra pregunta. Vamos ahí. Ya está, adelante. Hola, José, mira, bueno, José o José, no sé cómo funciona. La Sí, pregunta es una relación un poco, no sé, hiperbólica, algo extraña e indirecta. ¿Encuentras una relación entre los hijos de los hombres, esos que se contraponen a los hijos de Dios, y la proclamación de la ley hacia esos hijos de los hombres como una fórmula necesaria para que se exprese en toda su dimensión la justicia de Dios? O sea, los hombres, todo el condenado tiene el derecho a conocer la ley, aun cuando de antemano esté definida su muerte. No sé si, y eso relacionado con la predicación a los muertos. Los hijos de los hombres con relación a los hijos de Dios y la predicación, la proclamación de la ley a esos que ya desde la eternidad están condenados por su propia culpa o porque están predeterminados para la condenación. Sí, bueno, entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, con lo de Sodoma y Gomorra? O con lo que murieron tal vez en su momento, no sé, en otros momentos de Israel. ¿Por qué precisamente la generación de Noé? Eso sería mi pregunta, si esto fuera el propósito. Más o menos. Sí, sí. Y la respuesta es que, claro, bueno, esto fue mi respuesta realmente, porque la pregunta es, ¿y por qué ellos entonces? ¿Y por qué no otros? Porque entonces tenían ellos, estando allá en el Hades, vamos a decirlo, el privilegio de escuchar a Cristo, predicar o proclamar, y otros no. ¿Ya? Sí, no sé si me has escuchado. Lo que yo apunto es que si esto de predicar a los muertos es algo que tiene que ver con los hijos de los hombres, esos que son, digamos, parten de la relación incestuosa, por así decirlo, entre los ángeles caídos y la raza humana. Si ellos requieren una manifestación de la ley, aun cuando se sepa que ellos están condenados por la misma ley o por el designio eterno de Dios. Pero bueno, creo que me estoy complicando. No, en fin, pues mi pregunta que yo tendría en ese caso, ¿y por qué? Porque ellos tienen, digamos, ese trato privilegiado. Entonces, ¿por qué? Bueno, la situación era peculiar. Bueno, no sé si era peculiar, porque claro, ya tendríamos que hablar de Génesis capítulo 6, porque obviamente yo parto de otra idea, porque para mí, bueno, por eso entraríamos en otro tema bastante, bastante interesante. Yo parto de la idea de lo de Génesis 6 no es una mezcla, entre comillas, o bueno, incesto, como lo has llamado, entre ángeles y seres humanos, sino estamos hablando de dos líneas. Estamos hablando de la línea de la bendición, y estamos, que allí se llaman los hijos de Dios, por un lado, y por otro lado, las hijas de los hombres, que son, digamos, personas que están apartados de la fe. Esto sería mi postura. Por eso, claro, tendría que juntar ambas cosas para demostrar por qué línea voy.
por eso no me convence, porque claro, yo no parto de la misma base. Vale, vale. Muy bien. Gracias. Sí. Ok, muy bien. Yo creo, José, que, bueno, vamos terminando, ya no hay más manos levantadas. Ujú. Sí. Una vez más, decirte que satisfechos con la exposición de la palabra que has hecho y animados a continuar estudiando más Pues de sí, todo lo que vale nos la dice el pena. Señor. Nada, bueno, yo no sé si puedo decirlo, si se me escucha, pero una vez más, muchas gracias por haber tenido la idea. Lo mismo, o sea, me siento un poco como pez fuera de agua, porque esto no estoy acostumbrado a tratar con ordenadores. Bueno, lo hago con mis alumnos de inglés y de alemán, pero en ese contexto, la verdad que me cuesta un poco, por lo tanto, estoy seguro que algunas cosas no lo he explicado tal vez como lo hubiese podido hacer en otras circunstancias. Por lo tanto, agradezco vuestra paciencia también. Pero bueno, intentaremos mejorando. Sí, no, seguro que satisfechos nos vamos para casa. Y bueno, pues también esperamos tener el privilegio de volverte a oír en una charla de estas, que mira, en esta época de estado de alarma, pues este medio parece que es una buena herramienta para unirnos como hermanos y como comunidad de Cristo y poder disfrutar también de esa sabiduría que Dios ha dado para que nos compartas. Así que bueno, gracias José de nuevo. Nada, un placer. Y bueno, a todos muchas gracias por venir. Hemos grabado la reunión